¿Alguna vez has tenido esa sensación de déjà vu con la historia? Como si por mucho que cambien las cosas, los grandes patrones de auge y caída de las naciones se repitieran una y otra vez. ¿Estamos acaso atrapados en un ciclo sin fin? Hoy nos sumergimos en unas fuentes realmente provocadoras, extractos de Principios para enfrentarse al nuevo orden mundial de Ray Dalio. Su ambición es nada menos que descifrar estos grandes ciclos históricos, los económicos, los de orden interno, los de poder entre naciones, para entender dónde estamos y hacia dónde podríamos ir, claro. El enfoque es lo que él llama megamacro, o sea, mirar 500 años de historia, simplificar la inmensa complejidad para intentar aislar, las fuerzas que realmente mueven los hilos, ¿no? Del ascenso y declive de los imperios. Nuestra misión aquí, extraer las ideas clave de este análisis. ¿Por qué suben y bajan las potencias? ¿Qué mide realmente su fortaleza? Generalizaciones. Claro, incluso llamar países a entidades que no lo eran del todo hace siglos. Es que si no, es imposible. Busca las grandes pendencias en ciclos larguísimos. Es una perspectiva de altos vuelos, necesaria para abarcar tanto tiempo. Y bajo todo ello, identifica una fuerza motriz fundamental y casi constante a lo largo de la historia: la evolución. Nuestra capacidad única como humanos para aprender, inventar, pensar en abstracto. Eso es lo que impulsa el progreso general. Lo vemos en esas gráficas de largo plazo, ¿verdad? Sí, Esperanza de vida, producción global, sí, conocimiento tecnológico. casi todo tiende a subir si mira suficientes siglos. Exacto. Pero esa línea ascendente no es suave, no es lineal. Aquí es donde entra el concepto central de los textos. Dentro de esa gran tendencia al alza, la historia se mueve en olas. En ciclos. Ciclos de prosperidad seguidos de épocas de crisis y reajuste. Y describe un ciclo arquetípico, ¿no es así? ¿Cómo funciona ese auge inicial? A ver, el auge se retroalimenta. Comienza, según el modelo, con factores como, una buena educación, un carácter colectivo fuerte, gente trabajadora, disciplinada, ¿sabes? Instituciones que funcionan, respeto por la ley, y una mentalidad abierta a ideas del exterior. Eso es importante. Y eso lleva a ser más productivos, más competitivos en el mundo. Correcto. Ganan cuota en el comercio internacional, lo que trae riqueza. Esa riqueza permite dos cosas clave: financiar un poder militar, Para proteger intereses, rutas comerciales. justo, y reinvertir en más educación, infraestructuras, investigación y desarrollo. Es un círculo virtuoso, vamos. En estas fuentes se insiste mucho en un elemento crucial para este engranaje: el desarrollo de mercados de capitales eficientes. ¿Por qué son tan importantes? Porque son el sistema circulatorio de la economía, digamos. Canalizan el ahorro de la gente, el dinero que no se gasta, hacia la inversión productiva. Financian nuevas empresas, innovaciones, grandes proyectos. Sin eso, el crecimiento se ahoga. Resulta llamativo que mencione que incluso la China actual, a pesar de su sistema político, utiliza lo que él llama un capitalismo de Estado para incentivar a los emprendedores, para hacer reconocer la potencia de ese mecanismo. Efectivamente, reconoce la necesidad de ciertos incentivos y mecanismos de mercado para generar riqueza, aunque el control estatal sea férreo, claro. El autor detalla fases dentro de este auge. Menciona una etapa 2, por ejemplo, donde un país ya es rico, pero la mentalidad colectiva sigue siendo la de tiempos más austeros. Sí, es interesante eso. Han prosperado, pero aún recuerdan las dificultades, ¿no? Son prudentes financieramente, ahorran mucho, invierten de forma conservadora pero productiva, quizás en bienes raíces, infraestructuras, mejorar la educación. Son como los países emergentes que ya han despegado. Ciudades bulliciosas, mucho ahorro, reservas de divisas creciendo. Y luego pasan a la etapa 3, ricos y sintiéndose ricos. Aquí la cosa cambia, ¿no? Cambia bastante, sí. Los ingresos son altos, la mano de obra es cara, se empiezan a recoger los frutos de inversiones pasadas, pero las prioridades, se desplazan. Menos sacrificio, más disfrutar del presente. A menudo se convierten en los grandes centros financieros mundiales, moviendo capital global. Suena bien, pero según este modelo aquí empiezan a plantarse las semillas del declive. ¿Cómo ocurre eso? Parece una paradoja, sí, pero la prosperidad misma genera desequilibrios. El sistema capitalista, tan bueno creando riqueza, no la reparte por igual. Las brechas entre ricos y pobres se ensanchan, y quienes acumulan riqueza también acumulan poder para influir en las reglas del juego. Claro,
a menudo para perpetuar sus ventajas y las de sus hijos. Lo que genera tensión social, imagino. El clásico los de arriba contra los de abajo. Exacto. Resentimiento, polarización. Además, en los buenos tiempos, la gente y los gobiernos tienden a confiarse. Se endeudan más, asumiendo que la bonanza durará siempre. Se inflan burbujas financieras. Mientras quizás se pierde competitividad. Sí, a la vez, el país puede empezar a perder su ventaja competitiva. Quizás sus salarios son demasiado altos para competir o se invierte menos en innovación. Y a menudo el imperio se estira demasiado, gastando fortunas en mantener su influencia global o en guerras, financiándolo con deuda. Y todo esto desemboca en lo que llama la etapa 5. Malas condiciones financieras y conflicto intenso. ¿Qué aspecto tiene esta fase? Es una mezcla peligrosa. Problemas económicos serios, deuda alta, quizás crisis, junto con una sociedad muy dividida. Es el caldo de cultivo perfecto para líderes populistas. Que pueden surgir por la izquierda o por la derecha, ¿no? Sí, tanto la. Las fuentes mencionan ejemplos históricos como el ascenso del comunismo y el fascismo en los años 30, y paralelismos más recientes con figuras polarizantes en Estados Unidos, por ejemplo. El patrón parece ser apelar a las emociones, identificar un enemigo, las élites, los extranjeros, otro grupo social, y agudizar la división. Y en esta etapa, la lucha no es solo por la riqueza. No, también es por los valores, por la identidad cultural. Se agudiza la conflictividad, puede haber fuga de capitales, los ricos intentan sacar su dinero a lugares más seguros. Y los gobiernos pueden reaccionar subiendo impuestos. Claro, subiendo impuestos a los más pudientes o imponiendo controles para evitar que el dinero salga, controles de capital. Otro síntoma que describe, y que resuena mucho hoy, la erosión de la verdad en el debate público. Tremendo, eso es tremendo. La polarización llega a los medios. La desinformación se extiende. La confianza en las fuentes tradicionales se desploma. Cita una encuesta de Gallup de 2019 con mínimos históricos de confianza en medios en Estados Unidos. Se ataca la reputación de la gente sin miramientos, a menudo por motivos políticos. Cita a Martin Baron, ¿verdad? El exdirector del Washington Post. Sí, preguntándose, ¿cómo puede funcionar una democracia si ni siquiera nos ponemos de acuerdo sobre hechos básicos? Es una reflexión muy seria. Una perspectiva sombría. ¿Y si la tensión sigue escalando y fallan los mecanismos pacíficos para resolver disputas? Se llega a la etapa 6. Guerra civil o revolución. Es el colapso del orden interno. Suelen ser periodos brutales, y menciona ejemplos como la Guerra Civil Española, la China, la Revolución Rusa. Historias terribles. Aunque apunta que incluso en esos casos la mayoría de la gente sobrevive y que no todas las revoluciones son iguales. Cierto. Algunas, como la restauración Meiji en Japón, pueden ser hasta beneficiosas a largo plazo si el sistema anterior estaba, anquilosado. Exacto. Y otras, como la Guerra Civil Americana, no llegaron a destruir el sistema constitucional básico, pero el resultado final del ciclo es similar. Después de la tormenta, se establece un nuevo orden, con nuevos líderes, nuevas reglas, y el ciclo, de alguna forma, vuelve a empezar. Para seguir la pista de dónde está cada país en este ciclo, el autor usa una serie de termómetros. ¿Cuáles son los indicadores clave de poder que destacan las fuentes? Identifica 8 métricas principales. A ver. 1. Nivel educativo. 2. Innovación y tecnología. 3. Competitividad económica. Costes, eficiencia. 4. Peso en el comercio mundial. 5. Producción económica total, el PIB. 6. Si es un centro financiero relevante. 7. Su fuerza militar. Y 8. El estatus de su moneda como reserva mundial. O sea, si otros países la usan para ahorrar y comerciar. Eso es. 8 indicadores. Y menciona otros factores más generales que también influyen mucho. Sí, añade 2 más que pueden cambiar las reglas del juego. El ritmo general de innovación tecnológica en el mundo, que puede acelerar o frenar ciclos, y los eventos naturales imprevistos. Recuerda que pandemias como la peste negra mataron a más gente que muchas guerras, y sequías o inundaciones pueden ser devastadoras. Y la idea es que estos factores interactúan, las condiciones de hoy. Los determinantes Crean los resultados de mañana que, a su vez, se convierten en las nuevas condiciones. Un bucle constante. Exacto. Y subraya mucho la conexión entre riqueza y poder. El dinero financia la fuerza militar. Lo llama armas y mantequilla, la capacidad de tener defensa y bienestar.
Y la fuerza militar puede usarse para conseguir más riqueza. O protegerla, claro. El ejemplo de la Compañía Británica de las Indias Orientales es muy claro. Una empresa privada con su propio ejército que usó capital y fuerza para dominar y extraer riqueza. Y la clave para un imperio duradero, según esto, es mantener el equilibrio entre esas armas y esa mantequilla, sin pasarse en gastos que arruinen las finanzas. Ese parece ser el mensaje central para la sostenibilidad del poder, sí. Vale. Pongamos esto a prueba con los ejemplos históricos que se mencionan. El imperio holandés, por ejemplo. Su auge fue espectacular, pero relativamente corto. Sí, su momento cumbre fue el siglo XVII, 2600, impulsado por su independencia de España, pero sobre todo por ser pioneros financieros. Crearon la primera multinacional, la BOC, la Compañía Holandesa de las Indias Orientales. La primera bolsa de valores moderna en Ámsterdam, en 1602. Exacto, un banco central innovador. Hasta su moneda, el florín, fue la primera divisa de reserva global. Impresionante. Pero luego vino la caída, en el siglo XVIII. ¿Qué pasó? Pues el patrón clásico del modelo. Perdieron competitividad, especialmente frente a los británicos que arrancaban su revolución industrial. Se metieron en guerras carísimas contra Inglaterra, Francia. Se endeudaron demasiado. ¿Crisis bancarias? Sí, sufrieron crisis bancarias como un pánico en el Banco de Ámsterdam y el florín pues perdió su preeminencia. Y después, el testigo lo recogió, el Imperio Británico. Su auge duró más, unos 2 siglos. Aproximadamente de 1700 a 1900, sí. Su ascenso también vino tras resolver conflictos internos. La guerra civil, la revolución gloriosa, que dio más poder al Parlamento. Lideraron la revolución científica, la industrial. Crearon un sistema financiero muy potente. El Banco de Inglaterra, los bonos del Estado, dominaron los mares y tras vencer a Napoleón establecieron un periodo de relativa paz y dominio global, la Pax Británica. Y su declive, a partir de principios del siglo XX, también sigue el guión. Bastante. Perdieron el liderazgo tecnológico y económico en la Segunda Revolución Industrial frente a Estados Unidos y Alemania. Creció la desigualdad interna, la conflictividad social. Los costes de mantener el gigantesco imperio eran brutales. ¿Las guerras mundiales? Claro, las 2 guerras mundiales los dejaron exhaustos y muy endeudados. Y la libra esterlina fue cediendo terreno como moneda de reserva, sobre todo después de Bretton Woods, que coronó al dólar. Y eso nos trae a Estados Unidos. ¿Cómo lo sitúa el análisis de estas fuentes? Lo ve como la potencia dominante actual, pero claramente en la fase de declive relativo del ciclo. Estima que está en la etapa 5, la de alto estrés financiero y conflicto interno. Pero aún tiene fortalezas importantes, ¿no? Sin duda, todavía tiene los mercados de capitales más grandes y profundos del mundo. Sigue siendo líder en muchas áreas de innovación y tecnología. Su poder militar es formidable, aunque relativamente menor que antes. ¿Y el dólar? Y el dólar sigue siendo la moneda de reserva indiscutible. Por ahora. ¿Y las debilidades que lo colocan en esa etapa 5? Son varias y serias, según el texto. Una situación financiera deteriorada, con muchísima deuda pública y privada, y una posición de inversión internacional neta negativa. Básicamente, deben más al mundo de lo que el mundo les debe. ¿Y el conflicto interno? Y sobre todo eso, un nivel de conflicto interno altísimo, polarización política extrema, grandes divisiones culturales y una desigualdad de ingresos muy elevada. Cita datos como que el 1% más rico se lleva casi el 20% de los ingresos totales. Impactante. Añade a eso una dependencia creciente de la creación de dinero por parte de la Reserva Federal, el famoso quantitative easing, para estimular la economía. Y claro, el enorme desafío que supone el ascenso de China. Hablemos de China. El análisis resalta que su historia es una sucesión de ciclos dinásticos muy largos, que encajan sorprendentemente bien en este modelo. Sí, describe cómo dinastías como los Han, Tang, Ming o Qing siguieron patrones similares de ascenso, unificación, prosperidad, innovación y caída. Y los factores de declive se repiten. Desigualdad galopante, problemas fiscales, élites que no pagan impuestos, corrupción. ¿Liderazgo débil? Liderazgo débil o ensimismado, falta de inversión en infraestructuras clave, vulnerabilidad a desastres o invasiones. Es recurrente. ¿Y la China moderna? ¿Desde Mao hasta Xi Jinping? Distingue fases claras. Mao, 1949-76. Unificación comunista, aislamiento inicial. Deng Xiaoping, desde 1978. La gran transformación con la reforma y apertura, introduciendo mecanismos de mercado que generaron un crecimiento brutal sin desafiar abiertamente a Occidente. ¿Y Xi Jinping? Desde 2012.
una China ya muy rica y poderosa que reclama su lugar en el mundo. Made in China 2025, la nueva ruta de la seda, pero que también enfrenta sus propios desafíos. ¿Cómo cuáles? Deuda alta, corrupción persistente y, claro, tensiones crecientes con EU. ¿Y en qué destaca China hoy según esas 8 métricas de poder? Sus puntos fuertes son muy notables. Es el mayor exportador mundial, la mayor economía si se mide en paridad de poder adquisitivo. Ajustando por coste de vida. Eso es. Ha avanzado enormemente en educación e inversión en infraestructuras. Es un gigante tecnológico en ascenso. Y tiene un ejército cada vez más potente. ¿Debilidades? Relativamente, el estatus internacional de su moneda, el renminbi, aún es limitado comparado con el dólar. Persisten dudas sobre el Estado de Derecho y la corrupción. Y aunque el control estatal es fuerte, la alta desigualdad interna siempre supone un riesgo potencial de inestabilidad. Siempre. Las fuentes tocan otros ejemplos, brevemente, como el declive de España bajo los Habsburgo o la Revolución Francesa, que también parecen ilustrar partes del ciclo. Deuda insostenible por guerras, desigualdad extrema. Sistemas políticos incapaces de reformarse. Sí, exacto. Y en contraste, menciona el ascenso de Alemania tras su unificación, con énfasis en educación e industria. O la ya mencionada restauración Meiji en Japón como ejemplos de cómo se puede iniciar un nuevo ciclo ascendente, a veces tras una crisis o una revolución. Volviendo a la dinámica del conflicto que describe la etapa 5 y 6, ¿cómo detalla que surgen estas luchas, tanto internas como externas? Internamente, insiste en que la brecha de riqueza es el motor principal, divide a la sociedad, crea resentimiento y abre la puerta al populismo y a la polarización. Se forman bandos. A veces por alianzas curiosas. Sí, alianzas pragmáticas, tipo el enemigo de mi enemigo es mi amigo, y si las reglas del juego pacífico, las leyes, las instituciones, se rompen o se perciben como injustas por una parte significativa, la violencia puede estallar. Hay un apunte interesante que hace a menudo los que ganan juntos una guerra contra un enemigo común acaban peleándose entre ellos después. Menciona a Estados Unidos y la URSS tras la Segunda Guerra Mundial. O a comunistas y nacionalistas en China, tras vencer a Japón, es una dinámica de poder clásica, sí. Una vez desaparecido el enemigo común, la lucha por la supremacía se reanuda entre los vencedores. Y externamente entre naciones. El patrón que describe es el de la trampa de Tucídides, aunque no use ese nombre exacto. El conflicto surge cuando una potencia establecida empieza a mostrar signos de debilidad, y una potencia emergente la desafía. Como Alemania y Japón retando a Reino Unido y EU antes de la Segunda Guerra Mundial. Exacto. Y sugiere que estamos viendo una dinámica similar entre China y EU hoy. ¿Y cuándo es mayor el riesgo de guerra abierta? Según el análisis, el peligro se dispara cuando ambas potencias alcanzan una paridad militar aproximada. Y, crucialmente, tienen diferencias que consideran fundamentales, casi existenciales. Y que no logran resolver diplomáticamente. Eso es. Menciona Taiwán como un posible punto de fricción crítico en la relación EU-China, un punto muy caliente. Describe también que la guerra no empieza necesariamente con bombas. Hay fases previas. Sí, habla de guerras comerciales, aranceles, cuotas, guerras tecnológicas, lucha por la supremacía en IA, 5G. Guerras de capital, restringir el acceso a financiación, sanciones financieras, y guerras geopolíticas, lucha por influencia en terceros países. El conflicto militar suele ser la última etapa. Sí, si las otras formas de confrontación no logran el objetivo o escalan demasiado. Menciona tácticas como los embargos, como el que Estados Unidos impuso a Japón antes de Pearl Harbor. Finalmente, todo este análisis histórico y geopolítico, las fuentes lo conectan directamente con la inversión. ¿Cuál es el mensaje clave para quien gestiona patrimonio? La idea central es que entender estos ciclos largos, incluyendo las fases de destrucción de riqueza, es vital. Cita Rusia 1917 o China 1949, donde se perdió casi todo. Muchos inversores hoy, dice, operan con una visión histórica muy corta. Sí, muy centrada en las últimas décadas de relativa estabilidad en Occidente. Y advierte que las fases de alto conflicto y desigualdad, como la etapa 5, traen riesgos que parecen impensables ahora. Confiscación de activos, impuestos muy elevados, controles de capital. Que impidan sacar el dinero del país, incluso cierre de mercados. Son escenarios que no hemos vivido de forma generalizada recientemente en las grandes economías, pero que la historia muestra que ocurren.
También señala lo de las devaluaciones y la pérdida del estatus de moneda de reserva. Justo, como le pasó al florín o la libra. Suelen ser procesos más abruptos de lo que se piensa, a menudo tras crisis de deuda. Ser la moneda de reserva mundial como el dólar hoy es un privilegio extraordinario, dice. Pero la historia sugiere que no es eterno. Y hace una observación muy actual sobre los tipos de interés. Sí, destaca que los rendimientos reales, descontando la inflación, de los bonos y el efectivo, están en mínimos históricos. Una situación que recuerda a periodos pasados, como durante y después de las guerras mundiales 1915-20, 1930-45, donde los gobiernos tuvieron que recurrir masivamente a la impresión de dinero para financiar sus déficits. Lo usa para definir sus principios de inversión a largo plazo. Entonces, recapitulando, si tuviéramos que destilar la esencia de este análisis de Dalio, ¿cuál sería? Pues que la historia a gran escala, aunque compleja, no parece ser caótica. Se mueve en ciclos amplios y recurrentes de auge y caída, impulsados por factores bastante constantes: nuestra propia naturaleza, la forma en que organizamos la economía y las inevitables luchas por la riqueza y el poder. Hemos visto cómo imperios pasados encajan en este patrón. Y cómo las fuentes sitúan a las potencias actuales, Estados Unidos y China, en puntos muy específicos y tensos de este ciclo. Y muchos de los indicadores que el modelo asocia con las fases de mayor estrés, deuda elevada, polarización interna, rivalidad entre potencias, parecen describir bastante bien el panorama global actual que reflejan las propias fuentes. Da que pensar, ¿eh? Ciertamente. Es un marco que, ofrece una perspectiva diferente para interpretar los titulares diarios, desde luego. Pero hay un factor que el propio Dalio menciona como potencialmente disruptivo: la aceleración exponencial de la innovación humana, computación cuántica, IA, biotecnología. ¿Podría esto cambiar las reglas del juego? Me quedo con esta pregunta flotando. Ante los desafíos cíclicos que describen las fuentes, deuda, conflicto interno y externo, cambio climático incluso, ¿será esta vez diferente? ¿Podrá nuestra capacidad de inventar soluciones alterar la trayectoria histórica de este gran ciclo? ¿O quizás esta misma tecnología acelerada introducirá riesgos y dinámicas totalmente nuevas, que ni siquiera podemos imaginar? Ahí lo dejamos, para seguir reflexionando.